preguntarte en qué contexto conociste a Saer, porque es una de mis envidias profundas. ¿En qué contexto conociste a Saer y qué te pareció? Pues yo lo vi en Francia, en un congreso en el sur de Francia, un encuentro literario, lo volví a ver en Canarias y después lo volví a ver en Madrid. Y debo decir, como evoca a Ricardo Piglia su figura un poco beckettiana, o bastante beckettiana, que como Borges, Saer era dos, pero esto no significa doblez, significa continuidad, ¿no? Era un hombre muy sensible, muy silencioso, sonriente. La sensación que yo tenía era que mientras estaba con nosotros estaba en otro lado, escribiendo. En cierto sentido, recuerda a los personajes de la glosa, o de glosa, que están hablando de una fiesta o de un acontecimiento en el que ellos hablan por boca de otros, como si ellos estuvieran y no estuvieran al mismo tiempo en el sitio del que están hablando. Y entonces, la sensación de Saer, ahora que conozco mejor su obra, sus libros, su manera de decirlo, me parece que es perfectamente asimilable a su figura, a su manera de estar. Era un hombre de apariencia más grande que la que era, no era tan alto, pero había algo en su cara que era larga y en su pelo que era crespo y abundante, había la sensación de que era un hombre grande, muy grande, ¿no? Creo que era muy tímido, la sensación que daba era de una timidez que se parecía a la de Antonio Di Benedetto, su gran referente, ¿no? El escritor mendocino que le dio entrada a Julio Cortázar en el mundo de la enseñanza, por cierto, y que vivió aquí un exilio muy penoso en España por culpa de las agresiones que sufrió por parte de la dictadura argentina, que fueron realmente terribles. No, pues Saer era ese tipo de tímido exacto, de hombre que se guarda las palabras, pero que luego en su literatura mostraba a esas dos personalidades. Yo creo que en glosa lo representa a él vivamente. Él es los dos personajes. Muchas veces estos grandes tímidos literarios, donde sueltan la adrenalina de su espejo, es en la narrativa, ¿no? Tanto en los poemas como en la propia literatura. Esa propia duda que hay, no se sabe si fue octubre, si fue noviembre, si estaba, no estaba, quién era él, quién era el otro, si era Leto o era el gato, etcétera, ¿no? Todo esto formaba parte de la manera de ser evidente suya, ¿no? De su propia apariencia. Me pareció un hombre, luego, desde el punto de vista del trato, exquisito, un poco como Piglia también, ¿no? Porque Piglia, que es más discursivo, luego tiene el aire del hombre que se va, ¿no? Quizá los escritores, o los buenos escritores, tienen como Joyce o como Proust, que era también un referente evidente en la obra de Saer, siempre se estaban como marchando, ¿no? Siempre se estaban como marchando, y él se estaba siempre como marchando. Él decía, hablando de marcharse, que si en lugar de haber sido de Mendoza, o de Entre Ríos, o de Argentina, hubiera sido de París, su historia hubiera sido distinta. Haciendo una enorme labor, y yo espero que podamos prolongarla en los medios de comunicación, ahora que ustedes se han empeñado en que el Saer regrese a las estanterías, ¿no? Es tan difícil. Yo no sé quién decía, sí, lo decía Pitol, que Saer, o Monsiváis, uno de los dos, lo decía, que Saer era, al haberse muerto, había hecho imposible
la prolongación de su universo hasta que pasara algún tiempo, porque los muertos literarios tardan mucho en resucitar. Esa es una injusticia que ustedes están tratando de reparar, y yo lo agradezco. Hombre, yo no sé si tanto, pero la verdad es que nosotros somos admiradores, ya no tanto editores, porque yo creo que editar a Saer debía ser como ser un aprendiz, porque yo le hubiera dicho, mira, Juanjo, podríamos corregir esto, podríamos añadir esto, y él me diría, mira, no, Laura, ¿sabes qué? Esto está aquí por esto y esto está aquí por esto. Para mí hubiera sido una lección de aprendizaje absoluta, y la verdad es que lamento mucho no haberle conocido. Además, me consta que es una persona compleja y todo el mundo la define así, ¿no? Que su mirada, tal como decías tú antes, lo que revertía sobre todo esa complejidad interior, ¿no? Que también se ve en toda su obra. Y la verdad, esto que comentabas antes de su obra, ¿no? De esa doble vertiente que tiene en cada una de sus novelas. Nosotros, bueno, en Universo Saer lo hemos explicado un poquito, ¿no? Cómo en la pesquisa te deja con una duda, cómo en el entenado hay esa representación de lo que verdaderamente pasó, pero es una teatralización y realmente no es veraz, cómo en Glosa hablan de una fiesta en la que no estuvieron dos personas y ninguno de los dos estuvo, y están hablando de ello. Es como el Joyce, pero contado por otro, ¿no? Y repite esos personajes, ¿no? También. Y en Nadie Nada Nunca Igual, ¿no? En Nadie Nada Nunca, teóricamente están los asesinos de los caballos, pero ese tema no le importa en absoluto a él, ¿no? ¿De dónde te viene a ti tu pasión por Saer? Pues me viene de mi pareja, que me descubrió a Saer y me hizo leer La Pesquisa, primero de todos. Y lo mejor de todo fue que estábamos en un viaje, estábamos en Londres, una feria de libro, y se fue la luz de la habitación del hotel, y me quedaban 30 páginas del libro, y la única luz que funcionaba era la del lavabo, y me fui al quicio de la puerta del lavabo a acabarme esas 30 páginas. Pero es que ni siquiera pensé en llevarme una silla o sentarme en el lavabo. Me fui al quicio de la puerta, me acabé las 30 páginas, me quedé alucinada. Entendí en ese mismo momento que iba a formar parte del proyecto editorial, y la obra de él ya sabía que tenía una complejidad suficiente como para eso, y no pude dormir. O sea, el final de La Pesquisa te deja, tampoco vamos a tal, pero te deja una incertidumbre tal que luego lo único que puedes hacer es darle vueltas y vueltas y vueltas y poco más. Pero me viene de ese libro, me viene de La Pesquisa. Ahora, yo te digo, para mí, no sé qué te dirá luego Padilla, pero para mí esa complejidad, esa dificultad que Saer impone, porque tú no entras en el universo de Saer para ver Disneylandia, tú entras en ese universo para ver todas las contradicciones que animan el alma del hombre hasta convertirla en una especie de exhibición de la melancolía más oscura. Pero todo eso que él está contando como una metáfora de su alma, del alma de sus personajes, es lo que a ti te está pasando. Entonces, si tú conectas con él, ya es como si hubiera luz hasta en la oscuridad, ¿no? Es esa luz. De modo que esa metáfora tuya de que se fue la luz en Londres, sí, de hecho lo usé en una entrevista que me hicieron hace poco en La Nación, creo. Lo usé y dije exactamente eso, digo, y sirve también como metáfora de mi conocimiento a Saer, o sea que lo vi de la misma manera en que lo viste tú. Si conectas con el universo de Saer es luz, y es un enriquecimiento tal que bueno, que da complejidad a tu propia vida, ¿no? Y qué mejor que eso. Pero da complejidad, la parte quizá más interesante y evidentemente parte de la dificultad es que da complejidad a través de la duda, que es lo que a mí me gusta más, ¿no? La incertidumbre. No te da respuestas, no te dice, mira, esto ha pasado por esto, sino te dice, esto ha pasado, ¿por qué ha pasado? ¿Pero qué es esto en realidad? Pero fíjate, el principio del extranjero mantiene también una disyuntiva que es dramática. El chico no sabe
si su madre murió ayer o si fue anteayer. Es decir, que tú dudes con tanta proximidad del momento en que se muere tu madre, refleja una oscuridad en las convicciones que yo no creo que sea duda, es más bien como hastío de la dualidad, de la elección, ¿no? Y yo creo que lo que pasa con Saer es que va mucho más allá que Camus. El existencialismo de Camus se toca, es físico. Lo que hace Saer es mostrar un mundo de oscuridades casi inasibles a las que se puede llegar para buscar la luz, pero es muy difícil llegar. Bueno, primero quiero agradecer a Casa América, a Ana María y a Laura por la invitación, y creo que deberíamos también empezar felicitándote y felicitando a la editorial, porque están haciendo un trabajo fantástico en general con la editorial y en particular con Saer, maravilloso, ¿no? Qué aventura, ¿no? Y no me parece que sean libros fáciles de editar. Un trabajo material de nadie nada nunca tiene que haber sido difícil, ¿no? Son párrafos que se repiten, muy abstractos a veces, en fin. Y bueno, yo conocí brevemente a Saer en un seminario donde estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos. Son estas situaciones de lujo en las que uno es tan joven que no termina de darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Era un seminario un semestre que llevaba Piglia, se llamaba Las Tres Vanguardias, y era Manuel Puig, Rodolfo Bosch y Saer. El curso era maravilloso, porque Piglia es maravilloso, ¿no? Y pues dijeron, vamos a traer a Saer una semana. Entonces estuvo con unos estudiantes una semana, éramos 10 estudiantes, entonces eran seminarios de 1 hora y media o 3 horas, en los que conversábamos con él, le hacíamos preguntas, o conversaba él con Piglia, y luego una lectura de poesía, o un cóctel, o todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad lo que decía Juan antes, que era un tipo un poco reservado, casi cerrado, un poco difícil de entrar en él, ¿no? Y al mismo tiempo con Piglia se relajaba, ¿no? Entonces allí grababa unas conversaciones que luego se publicaron. De hecho, una de estas está publicada como complemento a uno de los libros, ¿no? Cuando uno lee esas conversaciones, pues imagina lo contrario, un tipo muy abierto, ¿no? Cariñoso, entrañable, pero era un poco más duro, ¿no? Entonces tuvimos esos días, esa oscilación entre los momentos del escritor Uranio y los momentos de los dos amigos de juventud, que eran nada más y nada menos que Piglia y Saer, ¿no? Por cierto, Piglia acaban de darle un gran premio, ¿no?, en Fomento, y han anunciado que se publica, a partir del otoño se publica su diario, en 3 tomos. Hay una película también, así que hay que celebrar. No, y a mí me gustaría enviar un recuerdo para él, porque ahora está algo enfermo y la verdad es que fue una de las personas que nos ayudó desde el principio con el tema, a pesar de que ya tenía, bueno, que ya estaba enfermo. Y por eso incluimos en el primer libro aquel epílogo conversación con Ricardo Piglia, porque precisamente, bueno, fue porque él cedió esa conversación y nos dejó hacer, y me gustaría, bueno, pues enviarle cariño desde aquí, ¿no? Claro, hay que recordarlo siempre, hay que mandarle entusiasmo. Y bueno, yo recuerdo que en esos días de conversación con Saer, que le hacíamos preguntas y no se dejaba, ¿no? No se dejaba. Entonces yo de hecho tengo clavado el recuerdo de la pregunta que le hice y que no me quiso responder, ¿no? Que nos explicarás ahora. Y era que él tiene esta paradoja de que por un lado su escritura es muy sensorial, ¿no? Todo el tiempo hay cuerpo, materia, el agua, texturas, sonidos, luz, temperaturas, todo el tiempo es muy corporal, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy abstracto, ¿no? Se distancia. Yo siempre pensaba, esto viene de la fenomenología francesa, esto es Proust y es Bresson y es Merleau-Ponty, y se lo pregunté, ¿tú este tipo de lecturas las has hecho? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde te viene esto? No,
Eso se lo dejo a los críticos, ¿no? Y ese tipo de respuestas tenía, se salía, ¿no? Se salía. Y era como, a ver, señor, usted claramente es un maravilloso escritor, muy intuitivo, pero también es un tremendo intelectual, ¿no? Y un gran lector. Y un gran lector, no se esconda, no, decía, no. Bueno, yo creo que había un tema de humildad por ahí, también relacionado con todo eso, ¿no? El ponerse al lado de escritores que le admiraba, quizá no le hacía sentir cómodo, ¿no? Entonces prefería que eso lo hicieran otros. Porque, sin embargo, con preguntas, hay en Universo SAER una entrevista que le hizo Horacio González, Claro. y ahí hay una pregunta que le hace que podría ser sencilla de contestar, quiero decir. Y él se embarga explicando sobre si pide un café, si ese café existe realmente, y que si, claro, si se le pregunta al camarero, pues el camarero no le enviará a tomar viento, ¿no? Y quiero decir que cuando quería, o sea, en respuestas con las que él en preguntas con las que él se sentía cómodo, él da unas respuestas complejísimas, quiero decir. Sí. Quizá estaba el tema que a mí me parece, por lo que he ido viendo después, gracias a YouTube y gracias a lo que me han ido explicando de él, ese punto de humildad que creo que él tenía y tenía muy presente. Él era There's a rhythm and rush these